Bienvenido a este nuevo video sobre el curso de Java. En este video estaremos trabajando con las sentencias de control y los ciclos. Dentro de las sentencias de control más comunes en los lenguajes de programación es el if. Aquí en el if se presenta una condición. Si es verdadera la condición, se sigue con el bloque de código y si la condición es falsa, se ejecuta otro bloque de código. Un ejemplo sería si por ejemplo establecemos que la mayoría de edad está a los 18 años y queremos saber si una persona es mayor de edad o no, ponemos la condición de que esa persona sea mayor de edad siempre y cuando sea mayor o igual a 18. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene 25, entonces se ejecutará el código de verdadero. Por el contrario, si la persona tiene 15 años, por ejemplo, se ejecutará el bloque de código correspondiente a falso. La siguiente sentencia de control presente en prácticamente todos los lenguajes es switch. Switch es la misma idea que el if, solo que tiene más alternativa que el if. Siguiendo el mismo ejemplo anterior de la edad, queremos saber si es un niño, entonces aquí podemos establecer la condición de que para que sea considerado niño sea de 15 o menor, que sea considerado de adolescente entre 15 y 17 años, que sea considerado adulto, que sea mayor de 18 años, y por último, establecer que sea adulto mayor si sobrepasa los 60 años. Entonces aquí tenemos más casos. Podemos poner un montón de otros casos más dependiendo del caso en que queramos programar. Ahora vamos a seguir con los ciclos. Los ciclos corresponden básicamente a que se ejecute un bloque de código hasta que la condición ya no se cumple. No se repite una vez como en el if, sino que se repite varias veces. Por ejemplo, aquí la condición podría ser que se les venda entrada solo a los niños menores de 18 años. Entonces, por ejemplo, nos ingresa una persona con 15 años. Esa persona sigue siendo menor de edad, pero se ejecuta el bloque de código y dentro de este bloque de código se aumenta, por ejemplo, un año. Entonces ahora esa persona tiene 16 y vuelve a la condición. Ahora esta persona entra con 16 años y sigue siendo menor de edad. Se le sigue vendiendo una entrada, pero se le suma un año más. Entonces ahora vuelve al ciclo y ahora tiene 17 años. Se le puede volver a vender entradas. Entonces vuelve a ejecutarse el bloque de códigos donde se le vende la entrada y se le suma un año más. Ahora tiene 18 años. Ya no es un niño, entonces se sale de la condición y se sale del ciclo. Y se ejecuta otro bloque de código, por ejemplo, un mensaje que diga ya no se te puede seguir vendiendo entradas, etc. Otro ciclo que se encuentra en casi todos los lenguajes de programación es el do-while. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do-while? La diferencia principalmente es que el do-while se va a ejecutar por lo menos una vez sí o sí. Si seguimos con el ejemplo anterior, por ejemplo el de la venta de entrada, y acá tenemos la condición de que solo se pueda vender entrada a los menores de 18 años, y aquí entra una persona, por ejemplo, con 16 años, se va a ejecutar como en el while. Pero ¿qué pasa si entra una persona con 18 años? En esta sentencia puede entrar una persona con 18 años y se le va a vender una entrada igual, porque el ciclo do while se ejecuta el bloque de código aunque sea una vez, pero ya pasada la condición, si esa persona que tiene 18 años pasa por la condición y se le suma un año más, ya va a tener 19 años, entonces la condición ya va a ver que una persona con 19 años ya no es menor de edad, entonces lo va a sacar del ciclo y lo va a tirar, por ejemplo, un mensaje que diga ya no te podemos seguir vendiendo. Entonces la diferencia es que se va a ejecutar el bloque de código aunque sea una vez, independiente si la condición se cumple o no. El último ciclo que vamos a ver en Java es el for. El for es prácticamente igual que el while, simplemente que aquí va todo junto. Aquí, por ejemplo, en el for tenemos la condición inicial, que la variable i valga 0. Tenemos la condición de que la i sea menor que 10 y tenemos un incremento i más, que quiere decir que al i se le suma 1 cada vez que entra al ciclo. Si desarrollamos todo este código, por ejemplo, el i valdrá 0. Eso es menor que 10 y se le va a sumar 1. Entonces ahora vuelve al ciclo y ahora el i vale 1. 1 sigue siendo menor que 10, entonces vuelve a entrar al ciclo, pero se le suma 1. Ahora vale 2. Y así hasta llegar al 10. Cuando llegue a 10, y como 10 no es mayor que 10, se saldría del ciclo. Es prácticamente lo mismo que el while, ya que el while solo mantiene la condición, el valor inicial está generalmente antes de entrar al while
y el incremento está dentro del bloque del código del while, pero es prácticamente lo mismo que el for. Así que ahora, si algo no te quedó claro, pasaremos a hacer unos ejercicios, ya que con ejercicios es como uno realmente aprende. Uno puede aprender más o menos escuchando, pero siempre va a aprender mucho más haciendo. Bueno, ahora vamos a poner en práctica las sentencias y ciclos. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto en Java. Vamos donde dice nuevo proyecto, seleccionamos siguiente. A este proyecto vamos a colocarle sentencias, control y ciclos. Y finalizamos. Entonces acá vamos a crear una nueva clase de Java que se va a llamar sentencias. Y finalizamos. Entonces borramos los comentarios y acá vamos a crear nuestro main. Entonces para construir nuestro main escribimos la abreviatura psbm tabular y entonces ahora vamos a empezar a trabajar con el if. Entonces para eso escribimos if tabular. Entonces acá nos muestra la condición, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de mayor de edad. Si la edad, por ejemplo, es menor a 18, entonces es un menor de edad. Vamos a escribir simplemente un mensaje de salida. Y escribimos, por ejemplo, todavía no eres mayor de edad. Y por el contrario, escribimos la palabra reservada else para indicar que si no se da este caso, entonces es mayor de edad. Entonces, copiamos este mensaje. Obviamente, si la persona no es menor de edad, es mayor de edad. Entonces, eres mayor de edad. Entonces, vamos a definir la variable edad. Ya que es un número, vamos a poner un int edad. Vamos a iniciar la variable y, por ejemplo, le vamos a colocar que tenga 15. Como tiene 15, obviamente es menor de edad. Si guardamos todo, hacemos run file, debería demostrarnos que es menor de edad. Aquí nos muestra el mensaje de salida, todavía no eres mayor de edad. Esto también podríamos hacerlo al revés, que el primer mensaje te muestre que eres mayor de edad y por el contrario no eres mayor de edad. Y para eso simplemente tenemos que escribir el signo al revés. Entonces, si la edad es mayor a 18, en estricto rigor, si es mayor o igual a 18, eres mayor de edad. Por el contrario, todavía no eres mayor de edad. Por ejemplo, si le ponemos exactamente 18, guardamos los cambios y esperamos a que se ejecute el programa. Vemos que nos muestra que se es mayor de edad. El if también trabaja con otra variable llamada elseIf y ponemos una condición. Vamos a dejar como estaba para poder hacer bien esto. Formateamos acá con donde dice format para que quede ordenado el código. Y aquí vamos a poner tres condiciones. Una que sea un niño, otra que sea adolescente y otra que sea mayor de edad. Si la edad es menor de 15 años, entonces eres un niño. Si la edad está entre dos valores, por ejemplo, la edad es mayor que 15, que además, entonces aquí vamos a colocar que si la edad de la persona está entre los 15 y los 17 años, menor de 18, entonces eres un adolescente. Por el contrario, si la persona es mayor de 18 años, eres mayor de edad. Entonces la persona es mayor de edad. Vamos a guardar los cambios. Vamos a hacer run file. En esta ocasión debería decirnos que eres mayor de edad. Vamos a poner que tiene 17 años. Hacemos run file y vemos que en este caso la persona es un adolescente. Aquí tenemos que tener en cuenta que el if se ocupa una pura vez. El else if se ocupa varias veces. Por ejemplo, podríamos hacer otro else if. Y por ejemplo, que la edad mayor o igual a 18 años, pero menor que 65 años. Por ejemplo, entonces eres un adulto. En caso contrario, si eres mayor de 65 años, entonces eres un adulto mayor. Guardamos los cambios, vamos a poner que la persona tiene 22 años. Entonces hacemos run file
Acá nos muestra que la persona es un adulto. Si ahora la edad son 70 años, corremos el archivo nuevamente, debería demostrarnos que es un adulto mayor. Bueno, ahora vamos a seguir con el otro tipo de sentencias de control que tiene Java, que es el switch. Switch en español significa interruptor y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces escribimos la palabra reservada switch y vamos a trabajar con colores. Para eso, antes de entrar al switch, vamos a crear un string llamado color, que en este caso vamos a dejar por defecto como rojo. Entonces ahora la manera de escribir switch es escribiendo caso a caso. Ahora, por ejemplo, ponemos el case, por ejemplo, del mismo rojo. Ahora escribimos un mensaje que diga el color es rojo. Aquí tiene que terminar en un break, ya que, por ejemplo, si en este caso se encontró el color rojo, ya no necesita ir viendo los siguientes casos. Por ejemplo, vamos a copiar 2 veces más. Vamos a formatear. Y ahora vamos a poner otro color. Verde, azul. Además, siempre tiene que ir un caso por defecto. Y aquí el color es otro. Entonces aquí el color es verde, el color es azul. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Para qué sirve aquí el break? Por ejemplo, si el color que estamos buscando es rojo y aquí encuentran la primera rojo, entonces se sale del switch y nos sigue leyendo los demás casos. Por ejemplo, si estuviéramos en azul, entonces el programa va a revisar el primer caso, si no concuerda va a seguir con el segundo caso y si no concuerda va a seguir con el tercer caso, que sería el caso azul. Y aquí se saldría de la sentencia de control switch. Si por ejemplo pusiéramos negro, entonces el programa se daría cuenta que no es el caso 1, 2 ni 3, entonces tendría que ser otro color. Vamos a guardar y hacer root file para ver cómo el programa nos muestra que el color es otro. Bueno, eso es básicamente la sentencia de control, lo que es bastante fácil, más que nada hay que aprenderse la sentencia, si no, siempre la podemos encontrar en Google. Aquí mismo voy a escribir los ciclos while, do while y for. Entonces ahora vamos a seguir con los ciclos. Veremos primero que nada el ciclo while. Para eso escribimos la palabra reservada while. Escribimos entre paréntesis la condición. Antes de empezar con while vamos a crear una variable llamada contador, la que va a ser del tipo entero y que va a tener un valor igual a 0. Entonces dentro del while vamos a poner que la variable contador sea menor que 10. Esta es la condición para que el ciclo se mantenga, que el contador sea menor que 10. Entonces dentro del while vamos a crear un mensaje indicando el valor del contador. Entonces escribimos el contador es el valor del contador es un más contador. Entonces lo otro siempre importante ir incrementando el contador. Para eso escribimos contador más más, ya que esto hace que cada vez que llegue acá el contador aumente en 1. Por ejemplo, si aquí está en 0, entra al ciclo como 0, luego llegará acá donde se le sumará 1, ahora el contador vale 1. Entra entonces nuevamente al ciclo como 1, 1 sigue siendo menor que 10, entonces se vuelve a imprimir el valor de 10. Y nuevamente se le suma 1, ahora el contador vale 2. Y así el ciclo sigue hasta que el valor sea 9, que sería el último valor en que el contador sea menor que 10. Entonces tendríamos que el valor del contador se tendría que imprimir 10 veces del 0 al 9. Guardamos los cambios, hacemos run file y vemos que se nos imprime el valor del 0 al 9. Vamos a generar un pequeño espacio para que quede más ordenado y por ejemplo si ponemos igual también se nos imprimiría el valor de 10. Run file y vemos que ahora se nos imprime del 0 al 10. Para esto sirven los ciclos, ya más adelante veremos en qué podríamos utilizar el ciclo while. Ahora vamos a ver el ciclo do while. El ciclo do while es parecido pero tiene una diferencia que ya veremos.
Esta es la sentencia del ciclo do while y si guardamos los cambios y hacemos run file, podemos ver que es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es entonces la diferencia del do while con el while? La diferencia es que el do while siempre se va a imprimir aunque sea una vez, por ejemplo, este mensaje o lo que contenga el bloque de código y después se va a imprimir siempre el valor, aunque el valor no corresponda a la primera vez. Por ejemplo, si aquí colocamos 10, guardamos, no debería imprimirse ningún valor ya que 10 no es menor que 10, es igual, pero aún así el do while imprime el valor. Hacemos run file y aquí nos aparece que el valor del contador es 10. Y como vemos, 10 no es menor que 10, sino que es igual. No pasaría esto en un ciclo while, pero sí pasa en un do while. Esta es la diferencia entre el ciclo while y el do while. En realidad, este ciclo no se ocupa tanto como el anterior, pero es bueno tenerlo presente cuando queramos que el bloque de código se corra aunque sea una vez. Ahora vamos a ver el siguiente ciclo, que es el ciclo for. Si escribimos for y apretamos tabular, nos aparece la sintaxis inmediatamente. Aquí tenemos el valor de inicio de el i que cumple prácticamente la misma función que el contador en el ciclo while. Acá tenemos la condición del ciclo y aquí tenemos el incremento. Lo mismo que teníamos en el ciclo while donde teníamos contador más más. Entonces escribimos el mensaje, el valor de i es 2.i. Entonces acá también debería imprimirse del 0 al 9 como pasó con el ciclo while. Guardamos los cambios, corremos el archivo. Y como vemos, al igual que en el ciclo while, el contador, el valor de i va desde el 0 al 9, igual que en el ciclo while. Es prácticamente lo mismo, solo que tiene otra sintaxis. Algunos se podrían estar preguntando en qué podemos utilizar los ciclos. Los ciclos los podemos utilizar, por ejemplo, para recorrer arreglos. Los arreglos son básicamente un conjunto de elementos, como por ejemplo podrían ser los elementos de un carrito de compra. Entonces, en vez de aquí simplemente imprimir un valor, podríamos hacer una suma del valor de todos los elementos del carrito de compra y así tener un valor final de todos los elementos del carrito de compra para que luego el usuario pueda pagar por todos los elementos del carro. Ese es un ejemplo sencillo. Veremos otros ejemplos para el uso de los ciclos y las sentencias de control. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Espero haberte ayudado a que aprendieras más sobre las sentencias de control y los ciclos en Java. Gracias por haber visto el video hasta acá. Nos vemos en un siguiente video de Java.